Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro curso que quedó pendiente la sesión pasada. Anteriormente le había yo pedido a la inteligencia ChatGPT un curso de Oracle y esto fue lo que me entregó. Entonces la idea es hoy comenzar con el módulo uno. Ok, voy a copiar estos temas que me está sugiriendo y los voy a pegar en este prompt. Bueno, aquí lo voy a pegar y vemos qué es lo que nos entrega. Dice, voy a diseñarte el módulo uno de Oracle como lo haría un ingeniero de base de datos y arquitecto de sistemas, pero también usando ciencia cognitiva para acelerar el aprendizaje. Este módulo no busca que memorices comandos, busca que entiendas cómo piensa Oracle internamente. En cambio, ese cambio mental es lo que separa a un usuario de SQL de un ingeniero de base de datos. Módulo uno, Fundamentos de Oracle. Duración sugerida dentro del plan de 30 días, días 1 al 4. Objetivo: construir el modelo mental interno de Oracle Database. Si este modelo mental queda claro, el resto de aprendizaje será 10x más rápido. Modelo mental central. Oracle es esencialmente un sistema operativo especializado en datos que gestiona almacenamiento, memoria, concurrencia, recuperación, seguridad, consistencia transaccional, todo esto sobre una arquitectura compleja pero elegante. Bien. Lección uno, ¿qué es Oracle Database? Definición científica: Oracle es un RDBMS, Relational Database Management System, basado en la teoría matemática del modelo relacional. Fundamentos: álgebra relacional, lógica de predicados, teoría de conjuntos, sistemas de almacenamiento. Conceptualmente, Oracle es igual a motor de ejecución más almacenamiento más optimizador. Componentes principales: SQL Engine, Transaction Manager, Buffer Cache, Redolog, Optimizer, Data Files. Modelo mental. Imagina cómo Oracle, Imagina Oracle como una fábrica de consultas SQL. Bueno, antes voy a copiar estos conceptos y voy a pedir una explicación aquí. Explicación. Conceptos. Dice, voy a explicarte estos conceptos desde el nivel de arquitectura interna de un motor de base de datos relacional, tomando como referencia el funcionamiento de Oracle Database, ya que estos componentes forman parte de un diseño central.
Piensa en una base de datos como un sistema operativo especializado en datos. Su objetivo científico es resolver tres problemas fundamentales. Persistencia. Guardar datos permanentemente. Consistencia. Que los datos siempre sean correctos. Concurrencia. Muchos usuarios al mismo tiempo. Los componentes que mencionas son los módulos internos que resuelven esos problemas. SQL Engine, motor SQL. El SQL Engine es el intérprete y ejecutor de consultas SQL. Es el módulo que recibe instrucciones como select asterisco from clientes where ID es igual a 10 y las transforma en operaciones físicas dentro del motor de base de datos. Etapas internas. Cuando envías una consulta ocurre este pipeline. Parsing, análisis sintáctico. El motor verifica que la sintaxis sea válida, que las tablas existan, que tengas permisos. Ejemplo, select nombre from clientes. Se convierte en un árbol sintáctico. Query rewrite. El motor puede reescribir la consulta para mejorarla. El motor puede reescribir la consulta para mejorarla. Ejemplo, select asterisco from clientes where ID in select ID from pedidos. Puede transformarse en join. Okay. Optimización. El SQL Engine delega al optimizer para decidir cómo ejecutar la consulta. Ejecución. Finalmente ejecuta el plan. Esto implica leer bloques, aplicar filtros, hacer joins, devolver resultados. En términos de Computer Science, el SQL Engine es básicamente Query Compiler más Query Executor. Muy parecido a compilador, plan de ejecución, máquina virtual de datos. Muy parecido a compilador, plan de ejecución, máquina virtual de datos. Transaction Manager. El Transaction Manager es el componente que garantiza las propiedades ACID. ACID significa Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Estas propiedades son fundamentales en teoría de base de datos. ¿Qué es una transacción? Una transacción es un conjunto de operaciones que deben ejecutarse como una sola unidad lógica. Ejemplo, SQL. Begin, update cuenta set saldo igual a saldo menos 100, where ID es igual a 1, update cuenta set saldo es igual a saldo más 100, where ID es igual a 2, commit. Si una falla, rollback. Funciones del Transaction Manager. Control de concurrencia. Evita que dos usuarios corrompan los datos. Ejemplo, usuario A modifica saldo. Usuario B intenta modificar saldo. El sistema usa logs. Multiversión Currency Control.
Manejo de commit y rollback. Cuando haces commit, el sistema escribe el redo logs. Confirma la transacción en redo logs. Los redo logs en una base de datos Oracle son archivos cruciales diseñados para registrar todos los cambios realizados en los datos. Su función principal es servir como un mecanismo de seguridad para la recuperación ante fallos, permitiendo reproducir las transacciones confirmadas que aún no se han guardado permanentemente en los archivos de datos físicos. Conceptos clave. Registro de transacciones. Cada vez que se realiza un cambio, insert, update, delete, la descripción del cambio se escribe primero en el redo log buffer en memoria y luego el proceso LGWR log writer lo guarda en los archivos físicos de redo log en disco. Estructura circular. Oracle utiliza estos archivos de manera cíclica. Se organizan en grupos, mínimo 2. Cuando un grupo se llena, el sistema pasa al siguiente en un proceso llamado log switch. Multiplexación. Es una práctica recomendada tener múltiples copias de cada grupo de redo log en diferentes discos para evitar pérdida de datos si un disco falla. Tipos de redo logs. Online redo logs. Son los archivos activos que la base de datos utiliza en tiempo real mientras está funcionando. Archive redo logs. Cuando un online redo log se llena y el sistema cambia al siguiente, la base de datos, si está en modo archive log, realiza una copia del archivo lleno. Estas copias son esenciales para realizar recuperaciones de puntos específicos en el tiempo. Diferencia clave redo versus undo. Redo, rehacer. Guarda los cambios para poder repetirlos si el sistema falla. Protección contra pérdida de datos. Undo, deshacer. Guarda los valores originales antes del cambio para poder revertir transacciones o proporcionar consistencia de lectura. Puedes encontrar guías detalladas sobre su administración en la documentación oficial de Oracle. ¿Te gustaría saber cómo configurar el modo Archive Log o cómo añadir nuevos grupos de redo logs a tu instancia? Confirma la transacción. Ok, el commit. Escribe en redo logs y luego confirma la transacción. Control de aislamiento. Define cómo se ven las transacciones entre sí. Define cómo se ven las transacciones entre sí. Bueno, me quedé pensando en que esto de los redo logs es algo pues importante. Y voy a guardar esto para una siguiente sesión para estudiarlo un poquito más a fondo.
Dice el sistema, escribe en redo logs, confirma transacción. Control de aislamiento, define cómo se ven las transacciones entre sí. Niveles clásicos, read uncommitted, read uncommit, serializable. Cómo se ven las transacciones entre sí. Bueno, buffer caché. Dice el Transaction Manager, gestor de transacciones. Es el componente de un sistema de gestión de base de datos encargado de garantizar que todas las operaciones se realicen de manera fiable y segura, manteniendo la integridad de los datos en todo momento. Sus funciones principales se centran en el cumplimiento de las propiedades A, C y D: atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Coordinación de transacciones. Controla el inicio, la ejecución y la finalización de las transacciones, asegurando que sigan el orden correcto. Control de atomicidad. Garantiza que una transacción se trate como una unidad indivisible, es decir, que todas sus operaciones se completen con éxito o que ninguna se aplique en absoluto. Gestión de confirmación y reversión. Commit y rollback. Commit hace que los cambios sean permanentes una vez finalizada la transacción. Rollback, si ocurre un error, deshace todos los cambios realizados para devolver la base de datos a un estado consistente. Control de concurrencia. Gestiona el acceso simultáneo de múltiples usuarios a los mismos datos, evitando conflictos y asegurando que las transacciones estén aisladas entre sí. Gestión de recuperación. En caso de un fallo del sistema, como un corte de energía, utiliza registros, logs, para restaurar la base de datos a su último estado válido. Identificación de transacciones. Asigna un identificador único a cada transacción para rastrear su progreso y los recursos que está utilizando. En entornos modernos de Oracle, como Oracle MicroTX, este componente también coordina transacciones distribuidas entre múltiples microservicios, utilizando protocolos como XA o LRA. ¿Te interesa conocer cómo el Transaction Manager gestiona los bloques para evitar conflictos entre usuarios? ¿O prefieres ver ejemplos de comandos commit y rollback? Ambas cosas. Aquí tienes un resumen rápido de cómo el Transaction
Manager usa los bloqueos y cómo se aplican los comandos de control. Gestión de bloqueos, logs. Para evitar que dos usuarios modifiquen el mismo dato al mismo tiempo, el Transaction Manager aplica reglas de aislamiento. Bloqueos de fila, TX. Es el más común. Cuando haces un update, Oracle bloquea solo esa fila. Otros pueden leerla, pero nadie puede modificar hasta que tú termines. Bloqueos de tabla, TM. Aseguran que la estructura de la tabla no cambie. Por ejemplo, que nadie la borre con un drop, mientras tú estás insertando datos en ella. Manejo de deadlocks. Si el usuario A bloquea la fila 1 y espera la fila 2, mientras el usuario B bloquea la fila 2 y espera la fila 1, el Transaction Manager detecta este punto muerto, cancela una de las transacciones y lanza un error para liberar el recurso. Comandos de control, TCL. Son las instrucciones que le dan órdenes directas al Transaction Manager. Comandos de control. Son las instrucciones que le dan órdenes directas al Transaction Manager. Commit. Hace que todos los cambios realizados en la transacción actual sean permanentes y visibles para los demás usuarios. ¿Qué pasa internamente? El LGWR escribe el buffer de readlog al disco y se liberan todos los bloqueos. Rollback. Deshace todos los cambios de la transacción actual y devuelve los datos a su estado original, el que tenían después del último commit. ¿Qué pasa internamente? Se usan los datos del del segmento de undo para restaurar los valores anteriores y se liberan los bloqueos. Save point. Es como un punto de control dentro de una transacción larga. Te permite deshacer solo una parte de los cambios sin cancelar todo el trabajo. Ejemplo rápido en SQL. Update cuentas, set saldo igual a saldo menos 100, where ID es igual a 1. Save point, descuento hecho, punto de retorno. Update cuentas, set saldo igual a saldo más 100, where ID es igual a 2. Si algo sale mal aquí, roll back to save point, descuento hecho. Solo deshace el segundo update. Ok. Commit. Confirma solo el primer movimiento. Okay. El SQL Engine, motor SQL, es el componente de la base de datos que se encarga de transformar una sentencia SQL escrita por un usuario en un plan de acción ejecutable para recuperar o modificar datos. Su objetivo es encontrar la forma más eficiente de procesar la petición
utilizando los recursos del sistema. Sus funciones principales se dividen en 4 etapas clave: compilación y análisis. Compilación y análisis. Parsing. Es la primera fase donde el motor descompone la sentencia para entender qué se está pidiendo. Comprobación sintáctica. Verifica que la sentencia esté bien escrita según las reglas del lenguaje SQL. Análisis semántico. Valida que los objetos, tablas, columnas existan y que el usuario tenga los permisos necesarios para acceder a ellos. Share pull check. El motor busca si esa misma consulta ya se ejecutó antes, usando un hash ID. Si la encuentra, reutiliza el plan anterior. Si no, debe crear un nuevo. Compilación y análisis. Optimización de consultas. Esta es la función más crítica. El optimizado basado en costes. Analiza múltiples formas de resolver la consulta. Generación de planes. Evalúa diferentes caminos, cómo usar un índice. Realiza un escaneo completo de tabla. O elegir el orden de unión, join, de las tablas. Elección del mejor plan, basándose en estadísticas del sistema, número de filas, tamaño de bloques. El motor elige el plan con el menor coste de recursos, CPU e input-output. Generación del código de fila. Una vez elegido el plan óptimo, el motor lo traduce a un formato que la base de datos puede procesar paso a paso. Produce un árbol de ejecución donde cada nodo es una operación específica, por ejemplo, leer índice X o filtrar por condición Y, que entrega resultados al siguiente nivel. Ejecución. Es la fase final donde el motor realmente interactúa con el Storage Engine para obtener los datos físicos del disco o de la memoria. Recupera las filas, aplica los filtros finales y devuelve el conjunto de resultados al usuario o aplicación. Para profundizar en esto, puedes consultar la guía de procesamiento de SQL de Oracle. ¿Te gustaría ver un ejemplo de cómo leer un plan de ejecución para identificar si una consulta es eficiente, o prefieres saber cómo forzar al optimizador a usar un índice específico? El plan de ejecución es la hoja de ruta detallada que el optimizador de Oracle genera para ejecutar una sentencia SQL de la manera más eficiente posible. En lugar de simplemente hacer la consulta, el motor decide qué índices usar, en qué orden unir las tablas y qué algoritmos aplicar. Componentes clave que verás en un plan. Operaciones. Las acciones específicas como Table Access Full, leer toda la tabla, o Index Range Scan, buscar en un rango de un índice. Orden de ejecución. Se lee generalmente de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo.
Las operaciones con mayor sangría y dentación son las que ocurren primero. Coste. Un valor numérico estimado que representa el esfuerzo CPU y entrada y salida que Oracle cree que tomará esa operación. Cardinalidad. El número estimado de filas que el optimizador espera obtener en cada paso. Tipos de planes. Plan estimado. Explain plan. Es lo que Oracle planea hacer antes de ejecutar la consulta. Es lo que Oracle planea hacer antes de ejecutar la consulta. Se genera con el comando explain plan for. Plan real es lo que realmente sucedió durante la ejecución. Incluye estadísticas reales de tiempo y recursos consumidos. ¿Cómo visualizarlo? SQL Developer puede usar el botón Explain Plan o la tecla F10 para verlo de forma gráfica o tabular. Comando SQL. Explain Plan for Select asterisco from empleados where ID es igual a 10. Select asterisco from table display. Vistas del sistema. Los planes que están actualmente en memoria se pueden consultar en la vista. ¿Te gustaría que analicemos un ejemplo real de un plan para identificar si está usando bien los índices o si hay un full table scan innecesario? Ok. Buffer caché. El buffer caché es una memoria RAM donde se almacenan bloques de datos recientemente utilizados. ¿Por qué leer desde disco? Porque leer desde disco es extremadamente lento. Comparación de latencias. CPU, nanosegundos. RAM, decenas de nanosegundos. Disco de estado sólido, microsegundos. Disco duro, milisegundos. La diferencia es millones de veces. Funcionamiento. Cuando ejecutas select asterisco from clientes where ID es igual a 10, el motor busca el bloque en buffer caché. Si está, caché hit. Si no, caché miss. Y se carga desde data file. Dirty buffers. Si modificas datos, update cliente set nombre es igual a Ana. El bloque en memoria se marca como dirty. Significa RAM es diferente de disk. Luego el proceso DBWR escribe esos bloques a disco.
Redo-lock. Redo-lock. El Redo-lock es el mecanismo que garantiza durabilidad de las transacciones. Es un registro secuencial de todos los cambios hechos a la base de datos. Ejemplo, update, cliente set saldo es igual a 200, where ID es igual a 5. No se guarda SQL, se guarda before, after, blockchains. Se guarda antes o después del cambio en bloqueo. ¿Por qué es crítico? Si el sistema se apaga inesperadamente, crash. Al reiniciar ocurre recovery. El sistema lee los redo-logs, replica cambios no persistidos. Esto se llama crash recovery. Principio fundamental. Primero se escribe el cambio en redo-log, después en data file. Esto se llama write ahead login. Optimizer. El Query Optimizer es uno de los módulos más complejos. Su trabajo es elegir el mejor plan de ejecución posible. Una consulta SQL puede ejecutarse de muchísimas formas. Ejemplo, select asterisco from pedidos join cliente C on P ID cliente es igual a C ID. Posibles estrategias: nested loop join, hash join, merge join, usar índice, hacer full scan. El problema matemático. El optimizador resuelve un problema de búsqueda en un espacio combinatorio gigante. Para consultas complejas puede hacer millones de planes posibles. ¿Cómo decide? Utiliza estadísticas, número de filas, cardinalidad, distribución de valores, selectividad. Modelo de costo. El optimizador estima cost igual a input, output más CPU más memory. Elige el plan con menor costo estimado. Esto se llama Cost Based Optimizer. Data files. Los data files son los archivos físicos donde viven los datos en disco. Ejemplo, System 01 dbf, User 01 dbf. En Oracle Database los datos se organizan así: Database, Table Space, Data File, Segment, Extend y Block. El bloqueo de datos es la unidad mínima del bloqueo de datos. La unidad mínima de almacenamiento es el data block. Típicamente 8 kilobytes. Cuando hace select, el motor siempre lee bloques completos. ¿Cómo trabajan todos juntos? Cuando ejecutas una consulta, ocurre esta secuencia. SQL Engine recibe el SQL. Optimizer genera el plan. Buffer caché carga el bloque.
Se modifica el bloque en RAM. Se escribe el cambio en Redolog. Transaction Manager controla la transacción. DBWR escribe a data files. Flujo simplificado. La consulta. SQL Engine, Optimizer, Buffer Cache, Redolog y data files. Analogía poderosa. Imagina un banco. SQL Engine, cajero que procesa solicitudes. Optimizer, estratega que decide cómo hacerlo. Buffer caché, escritorio donde se manipulan documentos. Redolog, bitácora legal de cada operación. Transaction Manager, auditor que garantiza reglas. Data Files, bóveda donde viven los documentos. Insight profundo, nivel ingeniería. Las bases de datos modernas son básicamente la combinación de tres teorías. Teoría relacional, algoritmos de optimización de consultas, sistemas de recuperación de fallos. Estos componentes existen para implementar esas teorías. Si quieres, en el siguiente paso puedo enseñar. Okay. Esta es la jerarquía de almacenamiento de Oracle. Se divide en dos mundos, el lógico, cómo lo ve la base de datos, y el físico, cómo se guarda en el disco. Aquí tienes el desglose desde lo más grande a lo más pequeño. Database, nivel máximo. Es el conjunto total, incluye todos los archivos físicos de control y de configuración que forman el sistema completo. Table Space, contenedor lógico. Es una agrupación lógica de datos. Imagínalo como una carpeta gigante. Función. Sirve para organizar la base de datos. Un table space para ventas, otro para usuarios. Relación. Un table space pertenece a una sola database. Data file. Capa física. Aquí es donde la jerarquía toca el disco duro. Función son los archivos reales que existen en el sistema operativo. Relación. Un table space puede estar formado por uno o varios data files. Segment. Objeto lógico. Un segmento es el espacio reservado para un objeto específico de la base de datos. Ejemplo, si creas una tabla llamada facturas, Oracle crea un segmento de tabla. Para ella, si creas un índice, crea un segmento de índices. Relación, un segmento vive dentro de un table space, pero puede repartirse entre varios data files. Extend, unidad de crecimiento. Cuando un objeto se queda sin espacio, Oracle no le da solo bloque, le da un grupo de bloques contiguos. Función es la unidad mínima de asignación de espacio. Relación, un segmento está compuesto por uno o más extends. Data block, unidad mínima. Es el nivel más bajo de la jerarquía de la base de datos.
función es donde realmente se escriben las filas de tus tablas. Por defecto suelen ser de 8 kilobytes. Relación. Un extend está formado por varios data blocks. Un bloque de la base de datos corresponde a uno o más bloques del sistema operativo. Resumen visual lógico. Database, table space, segment, extend, block. Físico database, bloques del sistema operativo. Modelo mental. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y pues continuamos mañana con lo que faltó por estudiar, que parece que todavía es bastante. Bueno, nos vemos en una siguiente entrega.